Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 186. Daniela, Osvaldo, ¿cómo les va? ¿Cómo están por Argentina? Hola Ramiro, hola Daniela. Hola, y como soy una tributaria del patriarcado, a mis dos compañeros del programa les voy a decir Feliz Día del Padre. Bueno, muchas gracias, hija. Vamos a comenzar hoy hablando un poquito de algunas coincidencias y vamos a aprovechar para hacer una especie de editorial sui generis, porque vamos a discutirla. Y yo quería arrancar un poco con el ex ministro de Justicia y el ex juez federal, Sergio Moro, y lo que él, antes de ser juez federal, cuando era juez de ejecución penal, ya había establecido dentro de las cárceles, que era la escucha a los presos, principalmente la escucha ilegal, ¿no?, entre el abogado y el defendido, ¿no?, y la persona privada de la libertad. Y claro que se hacía siempre en nombre de un valor mayor, como era, por ejemplo, buscar que no se cometieran más delitos. Además, siempre tuvo el juez Sergio Moro tuvo una especie de miedo, ¿no?, o de sospecha de que todos los abogados eran cómplices de los criminales, en realidad. Por eso que los mandaba a escuchar. Cuando él fue juez en Curitiba, en la cárcel de la Policía Federal, ya se vieron muchas escuchas también de los propios presos. Esto está todo documentado. La Policía Federal hizo inclusive una investigación interna, la cual lógicamente quedó en la nada. Y después todavía sigue la causa abierta contra Moro porque pinchó la central telefónica del bufé jurídico que defendía a Lula da Silva. A todos los teléfonos. Entonces de esa manera él sabía qué es lo que se decía, cuál era lo que iba a decir la defensa, sabía todos los movimientos. Y ahora en Argentina aparece más o menos algo parecido, ¿no? Que en las cárceles estaban escuchando a todos los presos nuevamente. Sí, hubo estos últimos semanas salieron pruebas sobre eso, cómo se le escuchaba a los detenidos y cómo se le escuchaba inclusive en sus relaciones con los abogados, ¿no? Cuando hablaba con los abogados defensores, lo cual es inconstitucional. Lo cual a veces, todo esto creo que pone en duda un poco lo que decía Ramiro, cuáles son los valores que están en juego cuando se toma esto, que sin tener una visión solamente axiológica sobre la situación, pero qué valores son los que están en juego cuando se entra a escuchar eso. O sea, evidentemente siempre hay derechos que van a caer ante un derecho que tenga un valor mayor. El tema a veces, creo que lo que se diluye un poco es la jerarquía de los valores acá en estas cuestiones. Y yo quiero recordar que el juez Moro visitó la Argentina en la época de Macri, se sacó fotos con el juez Bonadío y con el que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, en aquel momento, y que también tuvo varias reuniones con algunos otros ilustres miembros del mundo judicial, ¿no? Y que esto, digamos, que es una práctica un poco constante y de alguna manera nosotros pensamos que, bueno, sí, está bien, es para evitar delitos, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando a partir de la operación Lavallato, algunos empresarios que pertenecían a la patria contratista, que todo el mundo sospechaba que, como pasa en Argentina y en Latinoamérica, pero no solamente en Latinoamérica, también en muchos países de Europa, siempre entran en contubernios con el Estado, amañan las licitaciones, dan sobornos a troche y moche. Entonces decíamos, bueno, por fin están cayendo, ¿no? Pero también caían algunos otros políticos que nosotros sabemos que eran profesionales del chantaje, lo que acá en Brasil se conoce como el centrón, ¿no? O sea, políticos fisiológicos que en su momento estaban aliados al Partido de los Trabajadores,
porque estaban en el poder y porque les convenía, y ahora están aliados a Bolsonaro, y mañana estarán aliados al que sea. Entonces sabemos muy bien que son, digamos, sanguijuelas profesionales de la política. Entonces, bueno, nos parecía que estaba bien. Pero después cayó Lula también. No solamente que no tenía pruebas, sino que tampoco tenía una indicación de cuál era el hecho ilícito, en un proceso totalmente arbitrario. Y no solamente que cayó Lula, sino que también no lo dejaron salir cuando un juez competente le dio un habeas corpus. Lo mantuvieron silenciado durante toda la campaña electoral. No podía hablar. Lula se comunicaba con la gente a través de pequeños papelitos escritos a mano. Y varios medios de comunicación intentaron pedirle entrevistas a Lula y el juez Moro sistemáticamente se las negó. Después no era Moro más, era, digamos, la adlátere de Moro, ¿no? La que él puso. Y después Moro se convirtió en el ministro de Justicia de Bolsonaro. O sea, ¿cómo podemos ver un camino a partir de pequeñas corruptelas en cosas que son muy pero muy importantes? Como por ejemplo tratar con dignidad a los presos, y llegamos a un sistema totalitario, porque son esas microviolencias al sistema jurídico las que de alguna manera van naturalizando y van corrompiendo las bases de las instituciones. Hoy es, bueno, sí lo escucharon, bueno, pero no pasa nada, lo escucharon, bueno, mañana es, bueno, lo llevaron a prestar la declaración indagatoria por la fuerza y lo mantuvieron, lo dejaron 7 horas ahí. Bueno, está bien, es un caso aislado. Y así vamos. Y así vamos y terminamos después en la doctrina Chocobar, por ejemplo, para no ir tan lejos, ¿no? De Patricia Bullrich. Entonces me parece que quería hacer este pequeño paralelo, ¿no? Entre lo que ocurre en Argentina en la época de Macri, presidente que ya entró con un proceso por haber escuchado a la familia a través de haber amañado una causa judicial en Misiones, ¿no? Y esta cosa sistemática que ha venido realizando el juez Moro. Pero claro que yo calculo que hay puntos de vista divergentes, ¿no es verdad, gente? Mira, Ramiro, a mí me parece que en el caso de que vos pones tanto énfasis en la cuestión del acto de ingresar en la privacidad de los presos, de las escuchas ilegales, cuando Macri se postuló y tenía esa causa de escucha al cuñado y creo que a la hermana también, en Argentina nadie percibió que eso fuera un obstáculo o eso generaría en un candidato a postularse a presidente como una mancha, entre comillas, una cosa. Nadie lo percibió así, porque el tema me parece que tiene que ver con que quedó como que, bueno, lo escuchó a la hermana, lo escuchó al cuñado, lo dice la contra para ensuciarlo. Entonces, parecería que cuando alguien denuncia, me parece que entra en esa categoría. Lo dicen para ensuciar a fulano y no se profundiza, como estabas profundizando vos al principio, qué trascendencia tiene el hecho de que se meta utilizando su función pública a escuchar la privacidad de cualquiera. Entonces, lo que a mí me parece que se percibe acá, no sé, Osvaldo, ¿qué te parece? Como que mientras no se metan en el bolsillo de la gente, no ha tenido una gran importancia. O sea, cuando mitad del país estuvo a favor de quien escuchó y hizo público el audio donde la expresidenta dice, soy yo, pelotudo. Eso no está percibido en nuestra sociedad como un avasallamiento terrible. Imaginemos si eso lo hubieran hecho los militares, cómo hubiera sido la percepción, pero lo hizo un presidente elegido democráticamente, con la anuencia y con el odio de todos los que se regocijaron escuchando las miserias de todas las personas, ¿no es cierto? Porque en la cuestión pública la expresidenta nunca se hubiera expresado de esa manera. Mostrarla era como sacar una foto desnuda de alguien, ¿no? Eso es meterse en la privacidad. Pero cuando está montado sobre el destruir al enemigo, no se percibe esto, Ramiro. Es un arma que se utiliza para eso. Qué interesante el caso que pusiste, Daniela, porque es exactamente lo mismo que pasó con los audios de la ex esposa de Lula hablando con el hijo.
que no tenía nada que ver con la causa, que no tenía nada que ver con un delito, que no tenía nada que ver con nada, y todo el mundo regocijándose si la esposa de Lula insultó o no insultó. O sea, nos quedamos mirando, yo no diría el pino, porque esto no es un pino, esto es una cosa más chiquitita, digamos, no sé, una ramita del pino, y no vemos el frondoso bosque que hay atrás, que es justamente esta historia de la intimidad y el derecho a la intimidad, y cómo se utilizan estas cosas para el lawfare, para destruir reputaciones, para destruir y para avalar después otras actitudes que van en contra del Estado de Derecho. Excelente lo que pusiste, Daniela, de haberlo comparado con lo que pasó en el proceso. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en la época de los militares? Creo que nosotros no hubiéramos estado pensando qué es lo que se dice, sino por qué se lo escucha. Claro, eso me parece que es un retroceso en la percepción de los derechos y libertades, ¿no es cierto? Cuando acá últimamente se agita mucho la bandera de la libertad, en estos días, ¿no, Osvaldo? Que estábamos mirando acá en nuestra ciudad. Sin embargo, no se percibe como un avasallamiento, y tampoco se cuestionó la ley de inteligencia, ¿no es cierto? Porque la ley de inteligencia y los aparatos de inteligencia, como dicen, por ahí lo escuché, no sé en dónde, acá hace poco, que los gobiernos pasan, pero los sistemas de inteligencia quedan. Entonces, me parece que la democratización de estos sistemas tendrían que estar en el debate público, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos el servicio de inteligencia. ¿A quién le sirve? ¿Para qué? ¿En qué contexto? ¿Vamos a seguir poniendo dinero, la caja negra que se le dice vulgarmente? Eso tampoco se cuestionó, porque sale a decir, bueno, se escuchó a fulano, mengano, sultano, pero es una institución que está dentro del Estado, que tiene una ley y que está totalmente al servicio del poder y del poder de turno. Lo que pasa es que cuando salen a escuchar a uno, salen a escuchar a otro. A mí me parece que la ley de inteligencia tendría que estar en este momento en un debate, Argentina y argentinos y argentines. ¿Nos parece bien que en un Estado de Derecho tengamos tipos que no sabemos quiénes son, que se utilizan como punching ball, como están acá? Son 3 nombres que salen en todos lados, salieron del secretario acá. Son tipos que están pagados por fondos del Tesoro de la Nación. O sea, no salen de la nada. Macri no utilizó algo que lo inventó él. Estaba en el Estado. Y son rémoras de la época de la dictadura que, o sea, siempre se fueron democratizando, cambiaron las caras, pero me parece que es un debate que tampoco se da, se lo tapa. Yo creería de todas maneras que yo creo que organismos de inteligencia todo Estado tiene que tener. Es una de las funciones que tiene el Estado, porque tenés que adelantar o anticiparte alguna situación que puede tener algún conflicto interno o externo. Yo no creo que sea mal, pero que sí tiene que estar regulado siempre. O sea, si no tiene que haber, tiene que haber controlado en algunas circunstancias. Lo que sí es cierto, Daniela, volviendo un poco atrás lo que vos habías dicho, la excepción de los derechos patrimoniales siempre parece que fueran más fuertes que la libertad, la democracia. Siempre parecería, pero no creo que sea de ahora lo único. Yo creo que desde hace tiempo el ser humano, el órgano más sensible que tiene es el bolsillo, decía un expresidente. Y yo creo que sigue siendo igual. Y que esa percepción ahora se está viendo inclusive con un poco más de fuerza en 2 temas, se puede ver, con los anticuarentena y con lo que pasó con el Grupo Vicentín. Parece que lo económico fue la más fuerte que todo lo demás. No importa que el Banco Nación le haya prestado 18.000 millones de pesos sin sentido. Lo que tema, ¿cómo lo van a tocar el patrimonio de Vicentín? Esas cosas creo que siguen siendo percibidas de manera muy, muy fuerte por la sociedad, me parece. No sé cómo será en Brasil, si es igual que acá. Acá yo estoy tan acostumbrado a verlo así. Yo les propongo que escuchemos una canción y después seguimos con ese otro tema que estás planteando vos, Osvaldo. ¿Qué les parece? Dale. Ya que vamos a hablar de la clase media, porque justamente un poco va por ese lado, ¿no? La discusión. Vamos a escuchar a Mano y la cumbia de la clase media. Pago mis impuestos y cuando hay elecciones voy a votar.
la caca de mi perro. Yo siempre levanto si lo saco a pasear. Y para que no crean que no me preocupo por la educación, yo sigo manteniendo la cuota de la escuela a pesar de la inflación. Yo lo boté a Carlitos y en el corralito salí a cacerolear. Y siempre que miro un sol para los chicos dono algo a caridad. Muy pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres. Y aunque no parezca, sabemos bien pa' dónde ir. Un gris tirando a blanco o a negro, depende de donde nos rinda. Estamos a favor de la vida, pero el que mata tiene que morir. Esta es la cumbia de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de la pierna, pero está muy cómoda. ¿Y dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos, somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Impuestos y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro yo siempre levanto si lo saco a pasear. A veces los dejo que limpien el espejo de mi 206 y cuando me entero que desaparece un perro mando cadena por mail. Muy pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres. Defendemos al medio ambiente y apoyamos a Greenpeace. Como buenos cristianos, nosotros de política jamás hablamos. Muere un pobre, no importa tanto, pero me espanto si matan a un delfín. Esta es la cumbia de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de la pierna, pero está muy cómoda. ¿Y dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos, somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Esta es la banda de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas, pero está muy cómoda. ¿Y dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos, somos la más mierda. Nuestra mentalidad de la edad media hace dar a todos un pasito atrás. Bueno, después de haber escuchado a Mano y la cumbia de la clase media, vamos a seguir entonces con nuestro debate y con otras coincidencias de alguna manera entre Argentina y Brasil. Y aquí, en la época de los cacerolazos, ocurría lo mismo que ocurría en los cacerolazos en Argentina, ¿no? La gente que salía a manifestarse contra Dilma Rousseff o contra Cristina Kirchner, lo hacían en nombre de la nación y de un patriotismo, y que ellos eran la patria, y que supuestamente reencarnaban a los valores y todo lo demás. Y después eso acá en Brasil siguió, ¿no? Todos los grupos bolsonaristas son todos patriotas, y ellos se definen así como patriotas, y cantaban tanto en las marchas contra Dilma Rousseff, a favor del impeachment, como de Bolsonaro, arrogándose ellos la facultad de patriotas, ¿no? Y inclusive de los colores de la bandera, siempre con la bandera, como lo mismo que se ve en Argentina. Bueno, acá en Brasil también medio contradictorio, porque lo hacen también con la camiseta de la selección de fútbol, ¿no? Que la Confederación de Fútbol Brasilera es una de las cosas más corruptas que hay. Hablar en contra de la corrupción con la camiseta de la selección de fútbol es un contrasentido, pero bueno. Después de que Dilma Rousseff dejara el gobierno, ha venido, digamos, una especie de política entreguista a más no poder. Se entregó el presal, se entregaron las reservas, se entregó un montón de cosas a las grandes multinacionales. Y todo lo que era un poco de orgullo dentro de la industria nacional, de producción propia, se dejó de lado. Y lo mismo pasa un poco con el gobierno de Macri, ¿no? Prácticamente se resignaron puntos estratégicos de la economía, ¿no? Es muy complicado esto. Y escuchar a esta gente, como ustedes decían, hablar de todos somos Vicentín, y que somos todos patriotas, y que no va a venir el comunismo a este país, y que tenemos que defender la propiedad contra esos soviéticos que nos van a expropiar nuestra casa,
me hace recordar todo lo mismo discurso de acá de Brasil. O sea, qué contrasentido, qué es lo que está pasando con la sociedad. ¿Por qué la gente está creciendo este tipo de cosas? No sé, están desde Argentina, ¿cómo lo ven? Mira, Rami, a mí me da la impresión de que hay una realidad que está generada o inventada por los medios. Porque es posible que el pueblo de Avellaneda se haya expresado mayoritariamente para defender o en contra de la expropiación, pero el pueblo de Avellaneda no representa la totalidad de los argentinos, de los 40 y pico de millones que somos. Y me parece como que los medios instalan a través de las imágenes, sin mostrar en un plano general, una realidad. Que hay gente que esté en contra, por supuesto, siempre en cualquier acto público, en cualquier medida que se tome, va a haber gente que esté a favor y en contra. Lo que no creo que tenga un anclaje que sea mayoritario, sino que lo muestran de esa manera, porque parecería como que en una democracia tiene que haber un 100% de acuerdo para que se tome una medida. Y entonces ese ni siquiera 1% que está en contra parece que tuviera un gran efecto. Entonces salen los medios a decir, no, el gobierno dio marcha atrás por el banderazo, por el cacerolazo, y realmente no es, inventan y crean una realidad que es una ficción, porque ni se dio marcha atrás, ni tiene un poder ese nada por ciento que se muestra. Realmente la gente tiene derecho a expresarse. Lo que también tiene que estar consciente quien no salió a expresarse y que desde su casa piensa, che, qué bueno sería, ¿no? Que a partir de ahora un poco la manija la tenga la mayoría y no un porcentaje mínimo que maneje las exportaciones. Porque tampoco se escuchó al mayoritariamente, o sea, ¿cuánta cantidad de pobres se va a beneficiar? ¿Son muchos ellos o son más los pobres? Es una deducción hasta matemática, si querés. Avellaneda, ponele que viva Costilla de Vicentín, ponele. ¿Y el resto del país? ¿Y el resto del país? Si nosotros pensamos que puede controlar las exportaciones de granos, ¿no cambiaría un poco la cosa? Por eso me parece que por ahí yo no coincido con aquellos medios que reproducen permanentemente lo mismo y esta situación, porque coadyuvan a crear la falsa imagen de que está todo el mundo en desacuerdo. Creo que primero los que reclamaron en Avellaneda tiene 30.000 habitantes, y ahí no había 30.000 habitantes. Los que había eran algunos y se veía por los vehículos que se movían y eso, de los que eran de ahí, de Avellaneda, que era gente, no era gente de las más postergadas, de los sueldos más bajos que paga Vicentín en Avellaneda, porque también creo que hacen algo de cosecha de algodón o semilla de algodón, también tratan, que se ve que tiene mucha mano de obra, pagan muy poco, o sea, tampoco es que gente se beneficia. Lo que sí es a veces para estudiar un poco el tema, porque es tan fácil que la gente actúe de manera egoísta y piense en su propio beneficio económico, porque los que hablaban de que no, está bien, a Vicentín, o pasó en la marcha acá en el monumento también, que a Vicentín no puede ser que le hagan esto, sí, pero le preguntaban, Vicentín le pidió a la nación también 18.000 millones de pesos, no, eso a mí no me interesa, eso no sé si es cierto y a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que no se nacionalice, para no ser Cuba, no ser Venezuela, no ser todas estas cosas. Pedía como un grito, como protección a la propiedad privada. Esa situación es muy difícil de ver por qué está pasando, pero le sigue llegando más ese mensaje a ese grupo de gente que algunos medios difunden como si fuera la opinión publicada, pero bueno, debe ser también que habría que los sectores que no están de acuerdo con eso, que rever la manera en que comunican las cosas, creo también. Es que acá en el fondo, por lo que estás diciendo vos y por lo que quiero retomar algo que decía Daniela, hay una lucha por la hegemonía discursiva, y eso me parece que nos están ganando. Hace tiempo que nos están ganando. Acá hubo un movimiento llamado Somos 70%, porque 70% de los brasileños no están de acuerdo con lo que está haciendo Bolsonaro. Pero Bolsonaro vive diciendo que él representa a las mayorías porque tiene a 40 o 50 que lo van a ver todos los días a la entrada de la casa de gobierno, donde él conversa informalmente y eso genera noticias, o a esos 2.000 o 3.000, 4.000, 5.000, cuanto mucho, que van todos los domingos a verlo a la casa de gobierno en Brasilia.
Y nosotros, los de este lado, como habíamos dicho en los programas anteriores, estamos haciendo la cuarentena. O sea, tenemos que respetar lo que dice la Organización de la Mundial de la Salud, porque si no, caemos en nuestra propia contradicción. Pero no lo estamos haciendo. Porque la gente ya no quiere más seguir callada ante esto que hacen nosotros. Entonces, por ejemplo, ya hace domingos que se vienen manifestando las hinchadas de fútbol, lo hicieron también el domingo 21, y en Argentina ya los movimientos sociales van a decir que van a salir también masivamente a romper la cuarentena para manifestarse a favor de la nacionalización de Vicentín. O sea, por un lado, esa cuestión de que ellos se están imponiendo como que son la mayoría. Y por otro lado, ellos son los patriotas. Ellos se han apropiado de los símbolos nacionales. En el Día de la Bandera hacen un banderazo. O sea, una cosa tan cara para nosotros como la bandera, se la han apropiado ellos. Han sido muy, pero muy inteligentes. Creo que de este lado, por lo que yo escucho en Argentina, no se le ha sabido dar respuesta. Concuerdo con lo que decía Daniela, no se ha comunicado muy bien. Creo que mientras no planteemos las cosas en estos términos de que ellos no son patriotas, pues nosotros siempre manejábamos los conceptos de patriota y patriotero, ¿no? Patriotero era aquel que sacaba la bandera cuando la selección argentina ganaba, pero que en el fondo no le importaba si, por ejemplo, si los barcos extranjeros piratas se llevaban todos los pescados del mar, de la plataforma submarina en la Patagonia, ¿no? Eso no le importaba. Y estos son patriotas al contrario, porque están defendiendo a gente que ha vaciado una empresa, ha pedido préstamos fraudulentos a un banco, al Banco Nación, y se la ha llevado afuera. O sea, esto es lo mismo que pasa aquí, ¿no? O sea, es lo contrario del patriotismo. Y ellos, digamos, se han apropiado de esto. A mí me parece que ellos son la patria y el libre mercado. Me parece que esa es la consigna, ¿no? Yo soy la patria, me parece como más pensada como la pensó Alberdi. Y no un Estado social de derecho. Ahí estaría la cuestión. La patria del joven Alberdi, porque la patria del Alberdi adulto ya era... del joven Alberdi, sí. Porque el viejo Alberdi, ese que la historia oficial no esconde. El segundo, como dicen, les gusta decir algunos, el segundo. Sí, el primero, digamos, si querés, ponemos así en esos términos, el primer Alberdi, que es el que aparte que es el que se enseña en la escuela, ¿no? Cuando se estudia, ¿no es cierto? La Constitución del 53 se estudia como una Constitución liberal y estamos en el 2020 con un Estado social de derecho que está totalmente todavía resistido. Hace muy poco que los jueces empiezan a citar las convenciones internacionales, hace muy poco, muy resistido. Entonces, lógicamente, hay una patria que es la patria de que yo quiero que el puerto lo maneje un tipo rico del cual yo puedo ser amigo, y no uno que ponga al Estado pata sucia, amigo de, ¿me entendés? Y que vengan acá los pirinchos a manejar la cosa. Acá tiene que ser el CEO de Vicentín que está paseando por el río Paraná cuando estábamos en cuarentena. Eso le gusta a este tipo de gente. Hay hechos que irrumpen en el derecho porque la realidad los impone. Pero a veces entran al derecho y la mayoría de la sociedad no los acepta. El derecho no puede por sí mismo modificar. El matrimonio igualitario no modificó la percepción homofóbica de la gente, aunque sea derecho hoy. La gente no entiende que nosotros tenemos una constitución que plantea un Estado social de derecho y que el Estado puede, por causa de utilidad pública, y qué mayor utilidad pública, lo que pasa es que no lo supieron expresar. Para mí, el presidente se equivoca cuando debate con la periodista Cristina Pérez y le corrige cómo le tendría que haber hecho la pregunta. Él es docente, él le tendría que haber dicho, tendría que haberle explicado en un Estado social de derecho la utilidad pública es la alimentación de la mayoría, y si yo me expropio Vicentín estoy garantizando eso, y no lo hizo, prefirió debatir. Pero me parece que ahí la erró fiero, ¿viste? La erró fierísimo. ¿Por qué él hubiera podido enseñar? Él, en vez de mandar a estudiar la Constitución, él hubiera dicho, a ver, espéreme un cachito. Agarraba la Constitución, la buscaba el artículo y se lo leía. Y hacía docencia y le enseñaba a todas y todo lo que estábamos escuchando ahí. Y daba una clase de derecho público. Lógicamente eso no genera empatía. Sí. Provocó el efecto contrario.
Sí, concuerdo con vos, Daniela, concuerdo con vos. Y bueno, vamos a escuchar una canción y después seguimos, ¿qué les parece? Vamos. Vamos a escuchar entonces Abraza y el tema llamado Ojalá. Escadaria para me benzer e pedir ajuda para Oxalá. Consultei os astros para entender. Lua cheia eu me batizei no mar. Subi a escadaria para me benzer e pedir ajuda para Oxalá. Consultei os astros para entender. Lua cheia eu me batizei no mar. Habeas corpus moral, apneia mental, imperativo espiritual. O fogo queima, o coral corta. Se não há risco, a criatura é morta. Só você pode se conhecer, seu equilíbrio, sua verdade. Se aquele instinto é uma necessidade e a trindade nesse trinômio. Você, seus anjos e seus demônios. Você, seus anjos e seus demônios. Subi a escadaria para me benzer e pedir ajuda para Oxalá. Consultei os astros para entender. Lua cheia eu me batizei no mar. O que eu estou fazendo da minha vida? Lambendo a carne viva com um dedo na ferida, brindando a existência e aprendendo a distinguir a hora de refrear, a hora de transgredir, chorando minhas dores, moldando os meus valores. Tacou pedra, findo a pedra, tacou flores, voltam flores. É uma linha tênue, é menos que um semitom. Quando bom não é o certo, quando o certo não é bom. Subi a escadaria para me benzer e pedir ajuda para Oxalá. Consultei os astros para entender. Lua cheia eu me batizei no mar. A minha vida toda um ato de desapego do corpo, do casamento, do parente, do emprego. Fé é confiança no que quer que se invista. Tem fé o ateu, tem fé o cientista. Me curvo humildemente ante aquilo que não sei. Acredito no amor, ganho o jogo no fair play. Só não espero a providência pra encontrar a minha essência, pois não há um salvador que nos tire essa incumbência. Subi a escadaria para me benzer e pedir ajuda para Oxalá. Consultei os astros para entender. Lua cheia eu me batizei no mar. Subi a escadaria para me benzer e pedir ajuda para Oxalá. Consultei os astros para entender. Lua cheia eu me batizei no mar. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, eso que escuchábamos era el grupo brasilero Brasa y el tema Oxalá. Y vamos a hablar un poco de el tema del coronavirus en Chile y algunas cosas también en Brasil. Lo primero que tenemos que decir que, bueno, Argentina ha llegado al número de 1.000 fallecidos, ¿no? Y es un dato que es un poco preocupante si nosotros pensamos que hace un mes atrás había 500. O sea que en un mes se ha duplicado esto y el número de infectados ha superado los 42.000. Si lo comparamos con Brasil, ¿no? Que hemos superado el 1.000.000 de contaminados, de infectados, perdón. Y las 50.000 muertes pareciera que no es nada, ¿no? Pero bueno, es bueno también no dormirse en los laureles y hacer lo que corresponde. Principalmente por las diferencias que hay en los gobiernos, ¿no? Tanto de Alberto Fernández, que ha sido mencionado en varios vehículos internacionales como uno de los presidentes que mejor le ha dado respuesta a la pandemia, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, en la revista Time y en Deutsche Welle, de la manera que se encaró esta situación de la pandemia, no solo desde lo epidemiológico, también extrañamente dicen también desde lo económico, ¿no? En la revista Time. Por ejemplo, ahora se está dando una situación que parece que en la provincia de Santa Fe, que es una de las, en razón de su población, no tenía mucho menos la población que Uruguay, muchísimo menos casos y muchísimo menos muertos,
parece que está con una libertad bastante, de las últimas 2 semanas se han dado un montón de cuestiones que antes no se podían hacer, ahora parece que se va a restringir, va a hablar el gobernador en un rato y va a restringir algunas cuestiones porque el último día hubo casi 40 casos en los últimos 2 o 3 días. Lo mismo está ocurriendo en Jujuy, que también se vendía como el paradigma libre de coronavirus, ¿no? La zona libre de coronavirus, fueron los primeros a tratar de que volvieran las clases, fueron los primeros a permitir el turismo de nuevo, fueron los primeros a levantar un montón de restricciones y ahora en muchas secciones, como Pumamarca, por ejemplo, tiene que volver a, se llama la fase 1, ¿no? O sea, a una especie de restricciones mayores de la circulación de la gente para evitar el coronavirus. Pero sí, bueno. El más grave, o sea, mejor dicho, el que más prescripciones en contra tiene, el que menos cosas se pueden hacer públicamente, claro. El 1. Y ya hablando un poco acá de Brasil, ¿no? Y de la irresponsabilidad del gobierno de Jair Bolsonaro, en un primer momento él, para minimizar esta cuestión, primero dijo que era una gripecita, un resfriadito, y después dijo que la cloroquina iba a solucionar todo, iba a resolver todo, que porque había tantos problemas y había que producir cloroquina. Y se mandó a producir cloroquina, le pidió al ejército que hiciera, y el ejército se metió en la empresa de hacer 2,5 millones de dosis de cloroquina. Y ahora se está investigando si el laboratorio químico y farmacéutico del ejército, que gastó más de 1,5 millones de reales para producir esa cloroquina, no cabe algún tipo de responsabilidad penal. Por 2 motivos. Primero, porque hay una cuestión de mal uso del dinero, porque ahora la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es muy buena para tratar el coronavirus, que no está comprobado científicamente su eficacia y que por el otro lado tiene muchas consecuencias contraproducentes, principalmente en materia coronaria, ¿no? Estados Unidos también ha desestimado el uso de la cloroquina, a pesar de que, Donald Trump también andaba vendiendo la cloroquina para todos lados como la panacea. Y y ahora viene esa cuestión, si se produjo con buen criterio y además si no hubo sobreprecio. Porque la primera compra que hace el ejército, que fue en marzo, pagó 488 reales, más o menos calculemos unos $90, el kilo de cloroquina para producir. Y en mayo ya lo pagó 1.300 reales, o sea, más del doble. Y ese producto el año pasado se vendía a 220. O sea, los precios estaban totalmente inflacionados y eso se ve. Y esto, claro que además de una evidente ineficacia administrativa y un desperdicio de recursos públicos, hay que ver quién dio la orden porque le caben las responsabilidades penales, ¿no les parece, gente? Y aparte, la OMS nunca había aconsejado el uso de la cloroquina, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, lo que vos apuntabas, Osvaldo, es que también no solamente dentro de lo epidemiológico, sino también dentro de las políticas más generales, digamos, fue elogiado Alberto Fernández, mientras que acá Jair Bolsonaro ha dejado a los gobernadores, digamos, a la buena de Dios. Se calcula más o menos que el 66% del orzamento destinado a la COVID-19 está parado. O sea, tenía destinado una partida de 39.000 millones de reales, algo así como unos 7.500 millones de dólares, y el 66% está parado, no tiene previsión de cuándo se van a adjudicar esas partidas. Había más o menos unos 11.400 millones de reales, unos 2.000 millones de dólares, que debían estar destinados a comprar directamente, a compras directas, por el Ministerio de Salud, de respiradores, de barbijos y de otros ítems de lo que se llama esenciales de protección, ¿no? Más del 75% de esos recursos están todavía en las arcas y ni siquiera se transformaron en pedidos de compra, o sea que está todo parado. Todo parado. Lo único que más o menos funciona es la partida que se le ha dado a los gobernadores, pero en el 59% nomás, el 41% está todavía parado. Y es un poco lo que hace Bolsonaro, ¿no? Minimizar y boicotear la lucha de quien hace. Él no solamente no hace, sino que también boicotea a los que hacen. Y como si no fuera poco, todavía en un mensaje informal por las redes sociales la semana anterior,
le pide a la gente que invada los hospitales con los celulares, que graben la situación de los celulares, de los hospitales, para decir que los hospitales estaban vacíos y demostrar que todo esto era una conspiración de los medios de comunicación y de los gobernadores para minarle el poder, para hacerle la oposición. Y mucha gente fue, y diputados fueron, e invadieron los hospitales, invadieron los lugares sin protección, sin máscara, de prepo, y esto fue un escándalo. En varios lugares ha ocurrido esto, tanto así que el fiscal general de la Nación, Aras, le ha pedido a todos los fiscales de las provincias, de los estados, que por favor investiguen quiénes han hecho este tipo de cosas, ¿no? Pero han sido diputados nacionales, diputados provinciales, asesores que han hecho esto, han ido a invadir los hospitales donde se está tratando la gente con coronavirus para supuestamente firmar y denunciar al mundo que esto es una conspiración y que no existe el coronavirus. Yo les digo la verdad, no tengo más palabras para decirles, no sé qué les parece a ustedes. Acá en Argentina, en las últimas movilizaciones que hubo anticuarentena, que se hacen los sábados o domingos, esta semana se hizo el sábado, se dice lo mismo, que vayan a los hospitales con teléfono y van a ver que no es cierto lo que dicen, y que no hay enfermos, que no es cierto que estén saturados, que sobran las camas. Y algunos dicen, yo fui y vi y viste, y no, nadie muestra nada, ¿no? Pero se ve que esta cuestión, hay un hilo conductor en las dos visiones. Acá también abrevan del mismo lugar para decir lo mismo, ¿no? De alguna manera volvemos a lo que discutíamos en la primera parte del programa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo esta gente se está informando? ¿Y quién está dando ideas, no? Sí, sí. Pero, y que la idea se repite en las dos fronteras como si nada, ¿no? Uno escucha el mismo discurso. Sí. No, a mí lo que me impactó de escucharte, Ramiro, es cómo puede permear fácilmente un discurso psicótico. Qué fácilmente permeable es el discurso psicótico para que la gente obedezca y reproduzca esa locura. Y lo mismo sucede en Argentina. Los discursos que tienen que ver con las y los descerebrados prenden de una manera como si fuera con dinamita, ¿no? Y no hay perspectivas de que eso cambie. Salió un tipo diciendo, hagan una cuenta, dice, acá tenemos, en ese momento dijo 990 muertos, divídalo por 90 días y divídalo por 24 provincias, nos están mintiendo, sin hacer un análisis comparativo con el país vecino, con la cantidad de muertos, sin ningún tipo de medida. Realmente es alarmante el grado de negacionismo y de absurdo que tiene mucha gente para hacer un razón. Y cómo realmente todo se puede fundamentar. El que está convencido de alguna manera tiene cierta antipatía, en este caso en Argentina, con el gobierno, estas cositas son capaces de hacerlas, ¿no? Y después, sí, si sucediera, que esperemos que no, de que no existieran camas, saldrían a pedir la cabeza del presidente porque no va a haber camas. Hoy porque las camas están vacías. Y si las camas estuvieran llenas, estarían también pidiéndole la cabeza porque están llenas. La cosa es pedirle la cabeza. Concuerdo con vos. Pero de cualquier manera yo calculo que hay así una red, digamos, de fake news. No digo que hay una conspiración mundial, pero digamos que esta cuestión de la ubicuidad de los medios de comunicación y de las redes sociales hace por ahí que vayan circulando muchos mensajes y lo que es peor, ¿no? Interpretaciones equivocadas de esos mensajes. La semana pasada fue presa Sara Giromi, o Sara Winter, como ella se hace llamar en las redes sociales. Es una mujer que era una activista de FEM y después se pasó para el otro lado, se hizo ahora Provida y es una mujer que está con un movimiento llamado 300, en los cuales muchos sospechan de que es un grupo paramilitar y que está haciendo algunas acciones terroristas. Inclusive han hecho simbólicamente un ataque a la Suprema Corte de Justicia con fuegos de artificios y bueno, mucha de esa gente ya está presa. Lo que me llama la atención a mí es que me ha llegado desde México
una mujer hablando que todos los provida de Latinoamérica tienen que estar a favor de la libertad de esta Sarah Winter, porque está presa por el comunismo y porque es el abortismo internacional comunista la que la ha metido presa. Estamos en un gobierno acá, gobierno de derecha, y justamente el juez de la Suprema Corte de Justicia, Alexandre Moraes, que ha ordenado, ¿no?, la prisión para una prisión preventiva, ¿no?, una prisión temporaria preventiva, una cosa especial que hay por acá, es súper de derecha. Pero bueno, andan circulando esas, digamos, versiones tendenciosamente deformadas, ¿no?, deturpadas. Y llegamos a esto, ¿no? Yo acá estoy viendo que es una detractora del feminismo. Sí, dice que el feminismo es una enfermedad y ya se curó. Interesante cómo esas cosas se van transformando, ¿no? Y vamos a escuchar una canción ahora, pero vamos a seguir hablando de Chile y de otra gran mentira que se vendía en Argentina, que era la cuarentena inteligente. ¿Y qué resultados dio la cuarentena inteligente en Chile? ¿Qué les parece? Vamos. Vamos a escuchar entonces a Salta la Banca y el tema Bautismo. Un rayo en la tiniebla, un claro acierto de la oscuridad. Bautismo de la alteza en la fuente de la isla de la verdad. Radio por diablo y por viejo, fue aquel vivo de los vigías del templo de los cultivos. Que descubrió en su aspecto un fornido gallo de otra clase social. Llegó por la callejuela y enfrente de un centinela le encomendó conquistar la ciudad. Descontrol en el corazón, esa sensación fue sonrisa eterna. Se brindó rompió lo establecido con la verdad, mantuvo así en alerta a los despavoridos de lo ideal. El perfil de la nobleza aguantó en el barro y resolvió con soberbia los escenarios. Se salió con la suya, aunque nunca tuviera las de ganar. Desarrolló la indulgencia, supo que a todos les llega y fue purgando la histeria loca. Descontrol en el corazón, esa sensación fue sonrisa eterna. Se brindó por la aparición de la risa ajena y su transmisión. Un descontrol en el corazón, esa sensación fue sonrisa eterna. Se brindó por la aparición de la risa ajena y su transmisión. Bueno, seguimos entonces ahora con el programa después de haber escuchado al grupo Salta la Banca y el tema Bautismo, y vamos a ir hablando de Chile. La cuarentena inteligente que le pedían a Alberto Fernández, como si la cuarentena que se hiciera en Argentina fuera burra, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los resultados de la cuarentena inteligente en Chile, señores? Muy malos.
Los datos que llegaron de Chile, la verdad que es un país, podríamos decir, de 18 millones de habitantes, una tercera parte de los habitantes de Argentina. Los datos que fueron denunciando en las últimas horas anunció que se sumaron 6.290 casos, la cifra total a 231.393. Los fallecidos, informados por el registro civil, sumaron 252 personas, por lo que hasta la fecha han muerto un total de 4.093 personas, más 3.000 que ocultaron. O sea que estamos más de 7.000, ¿no? Sí, más de 7.000 casos. Más de 7.000. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que la cantidad de personas que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos son 1.911 personas, de las cuales 395 se encuentran en estado crítico de salud. Añadió también, hay 322 ventiladores disponibles en los diversos hospitales del país. Y la autoridad precisó además que el jueves informaron 20.347 exámenes de PCR, acumulando un total de 923.513 exámenes, que nos pone en una situación muy alta en cuanto a nuestra capacidad de exámenes, o Zúñiga. O sea que acá podemos ver varias cosas, ¿no? Primero, lo que se le criticaba a Alberto Fernández cuando se quería imponer el modelo chileno. Chile era el modelo, ¿se acuerdan, no? Lo que pasa es que Chile hace muchos testeos y acá no se le hace test a nadie. Lo cual en realidad no se puede salir a testear a tontas y locas, como todo el mundo dice. Lo normal es que de los testeos te dé más o menos entre un 10 y un 20%, según tengo entendido, de positivo. Quiere decir que estás testeando bien. Si te da más, es que estás testeando poco. Y acá en Chile ya superaban el 30% los testeos de los que te daban positivo. O sea que por más que hayan hecho 923.000 exámenes de PCR, en realidad faltaban muchos más, porque se necesitaban muchos más que eso. O sea, no es cuestión de testear mucho, sino de testear bien, realmente, a los lugares que están en foco, ¿no? Esa era una de las primeras cosas que se criticaba mucho en Argentina, ¿se acuerdan ustedes, no? Sí, también de todas maneras, evidentemente Chile testeó mucho más que Argentina, 923 exámenes, mucho más que los que hicieron acá, pero tampoco no dio resultado, porque también tienen 7.000 muertos. La solución no es el hacer los PCR así de tontas y a locas como parece que lo hizo Chile, sino hacerlo más científica. Sí, a mí me parece que el modelo, cuando hablaban del modelo, yo leí la nota cuando vos, por esos días que me dijiste, Rami, estás leyendo mucho La Nación, y yo dije, sí, tenés razón. En ese momento había leído una nota en La Nación que había salido, que decía el modelo de Chile, pero hacían hincapié no en los testeos, sino que ellos pusieron el énfasis en decir, no paremos la economía, no apliquemos la restricción al acercamiento, a la circulación, sino hagamos testeos y con esto alcanza, haciendo una crítica a la decisión de la política argentina de practicar la cuestión del aislamiento social obligatorio. Creo que era una manera, de alguna manera, de posicionarse contra el aislamiento y contra la cuarentena. O sea, el argumento era decir, bueno, mirá, los testeos son mejor que la cuarentena. Creo que como argumento las cifras ya le demuestran que se equivocaron, pero me parece que históricamente la solución siempre, como cuando habló un especialista, ¿te acordás también acá? El método desde la Edad Media es el confinamiento, ¿no? Quedarse en cuarentena. Chile responde a una economía de mercado que privilegia la economía y no la salud de las personas, ¿no? Pero también por elevación eso significaba lo siguiente, o sea, el Estado no hace los testeos y nos pide que nos quedemos en casa, o sea, lo criticamos al Estado. Es esa la idea que quisieron imponer en aquel momento, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, nosotros hacemos nuestra parte, pero los políticos que se rebajen el salario, ¿se acuerdan que iba en la misma consonancia, no? Eso está todavía porque hay una cuestión de decir, bueno, el sacrificio que se le pide a todos los cuentapropistas, a todas las actividades privadas, no se les exige a todos los que están en el ámbito de la función pública, ¿no? Pero bueno, el modelo chileno entonces, con 12 muertos cada millón de habitantes,
es una tasa que triplica la de Brasil y es 6 veces más alta que la de Estados Unidos. O sea que es un caso también paradigmático a nivel mundial. No es moco de pavo. Ha renunciado el ministro por causa de esto, principalmente por haber escondido nada más nada menos que 3.000 muertos y más de 30.000 infectados. Pequeña cosa, ¿no? A mí me parece que con renunciar no alcanza. No alcanza. Me parece que es terrible lo que hizo ese tipo. Sí. Es terrible. Y el nuevo tampoco va mucho mejor. Lo que propone es mano dura. Enrique París lo que ha dicho es que si la gente no entiende por la razón, obviamente vamos a tener que aplicar la fuerza. Esto, a lo que decía Pinochet, por la razón o la fuerza, es lo mismo. La fuerza. Lo que estamos queriendo... La bandera de Chile. Claro, o sea, lo que estamos haciendo es nuevamente poner más penas, poner más multas, poner a los militares para que estén patrullando las calles durante el toque de queda, en lugar de tratar de, no sé, hacer una gran patriada, una gran movilización para que la gente esté en casa, asistir económicamente a la gente pobre, porque cuando ellos proponían esta historia de la cuarentena inteligente, en la cabeza de Piñera parecía que eran todos gente de clase alta que podían quedarse en su casa sin ir a trabajar. Y lo que está diciendo vos, Daniela, los cuentapropistas. Aún los trabajadores formales en Chile tenían que ser cuentapropistas para poder subsistir. Una persona que era un barrendero de una municipalidad tenía que salir a limpiar zapatos a la tarde para comer. La desigualdad en Chile fue una cosa impresionante. Ese modelo que querían vender salió a las calles masivamente y menos mal para Piñera que le vino la cuarentena, ¿no? Porque si no ya no estaría en el poder, porque no nos olvidemos los millones de chilenos que estaban en las calles en contra de ese modelo, en contra de los 30 años de no haberse manifestado. Es cierto, él tuvo bastante movilización social en contra, es cierto eso. Parece como que pasó en el siglo pasado, Ramiro, lo que acabas de recordar. Sí, hace apenas 4 meses. Que también es un argumento que utilizan muchos, que dicen que los gobiernos tienen controlados a través de la cuarentena la cuestión de las protestas y de las rebeliones, ¿no? Pero bueno, ahora en Chile piden, digamos, un acuerdo humanitario, querían que mucha gente fuera a Mendoza a tratarse, ¿no? De alguna manera fue lo que hizo Alemania dándole un pequeño auxilio a Italia cuando estaba en la época más dura, llevarse a algunos enfermos, porque en Alemania había alguna capacidad hospitalaria y ya en el norte de Italia en el momento crítico estaba todo colapsado. Pero bueno, hay que convencer al gobernador de Mendoza, ¿no? Que es un hombre del PRO, a ver si le va a dejar las camas, no sé, creo que le ha dicho que no, ¿no? Pero no hubo un pedido oficial del gobierno de Chile de esto, fue un diputado chileno que dijo si se podían habló a Argentina, a algunas instituciones de salud, a ver si tenían posibilidad de recibir argentinos. Están en Buenos Aires y Mendoza, no solo de Mendoza, de Buenos Aires. Pero no hubo un pedido oficial. No es extraño que en países como Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, que tienen una misma identidad ideológica, parecería que los dos adscriben al neoliberalismo, hayan tenido saturación en el sistema de salud pública, ¿no? No solamente en la salud pública, sino la salud para que accedan todos los habitantes, la privada también, lo que demuestra que por esa razón son los más afectados. Chile, Perú, o sea, no es extraño gobierno o Bolivia, gobiernos con la misma línea ideológica, sea el que mayor problema tienen. Y sí, vamos a tener que hablar de esos países que nombraste vos. Ya de Ecuador habíamos hablado nosotros, pero vamos a tener que hablar principalmente de Perú, ¿no? Porque Perú también está mal, es un tren sin freno. Superó a Italia en cuanto a la cantidad de casos confirmados, ya tienen 240.000, digo. 254.000 tiene. 254.000, mirá vos, che, yo tengo que tenían 7.257 fallecidos, deben ser más ahora, ¿no, Osvaldo? Muertos 8.000. 8.000. Ya tienen 8.025, mirá vos. Sí, no, o sea, la OMS hace 3 semanas atrás dijo que la preocupación era América Latina y claro, todo el mundo pensaba en Brasil, pero no solamente Brasil. Y bueno, y en Bolivia también hemos visto lamentablemente casos de gente que está muriendo en la calle también. O sea, vamos a tener que tratarlo en el próximo programa también esos 2 temas. Bueno, dejamos por aquí entonces, ¿qué les parece? Recordamos que este programa se emite los martes a las 18 por la radio Las Voces del Muro, www.lasvocesdelmuro.net. Y que nos pueden escuchar también por iVoox,
por iTunes. Sí, y en Spotify también. Ah, también. ¿Y los números de teléfono? 0054 911 5644 7857. 0054 54 911 56 44 78 57. Y pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com. Un abrazo, hasta la próxima, gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.